Ministerios bajo la sombra del Omnipotente presenta desde la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, el pastor Julio César Ponce Martínez, licenciado en Teología y Ciencias Pastorales. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, te pido, yo quiero verte, yo quiero verte. Amados hermanos en Cristo Jesús, y a todos los que nos escuchan, queremos hoy compartir la bendita palabra de Dios, el cual es el anhelo de mi corazón, de sacar a la luz un tema muy peculiar en cuanto a las discusiones y especulaciones que se hacen respecto a ¿de dónde tomó esposa Caín? Una pregunta, se puede decir, la pregunta del millón. Una pregunta que he escuchado muchos teólogos acerca de este tema, pero la verdad para mí no han sido convincentes. Vamos a ver a través de las Sagradas Escrituras, en realidad, de dónde tomó esposa Caín. No como nosotros pensamos o suponemos, sino como dicen las Sagradas Escrituras, que es el punto esencial para que nosotros creamos verdaderamente de dónde tomó esposa Caín. Esa pregunta, ¿de dónde tomó esposa Caín si solo existían Adán y Eva? Porque Caín ya había asesinado a su hermano Abel. Muchos dicen que Caín tomó por esposa a una de sus hermanas o sobrinas, basado en el texto que dice en Génesis 5, 3, 4, y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza conforme a su imagen, y llamó su nombre Sed. Y fueron los días de Adán, después que engendró a Sed, 800 años, y engendró hijos e hijas. Por este texto bíblico, muchos teólogos piensan que Caín tomó esposa a alguna de sus hermanas. Esto es totalmente erróneo, porque mismo Caín afirma, cuando él mató a su hermano, Dios se presenta y le dice, ¿dónde está tu hermano? Y Caín contesta diciendo, ¿acaso yo soy guarda de mi hermano? Y entonces Dios le reclama por la muerte y porque la sangre de Abel clama desde la tierra. Y entonces Caín, al no confesar su pecado, Dios lo desterra, se puede decir, lo saca del reino de los hijos de Dios. Y entonces, al quedar destituido Caín, le dice Caín a Dios, grande es mi castigo, y hoy me echas de tu presencia, y cualquiera que me hallare, me matará. ¿Quién lo iba a matar? Esa pregunta es la respuesta de lo que algunos no entienden, porque Caín sabía exactamente que existían seres humanos que le podían hacer daño. Por eso es que Caín se expresó de tal manera. Esto lo vemos en Génesis 4, 13 al 14. Y dijo Caín a Jehová, grande es mi castigo para ser soportado. He aquí, me echas hoy de la tierra y de tu presencia me esconderé. Y seré errante y extranjero en la tierra, y sucederá que cualquiera que me hallare me matará. Ahí está la clave de la respuesta a tantas interrogantes acerca de dónde tomó esposa Caín. Porque Caín sabía de la creación de Dios por la palabra, sabía de la existencia de los seres humanos. Caín temía que alguien lo encontrara en su camino y lo matara, como él lo hizo con su hermano Abel, porque Caín temía por su vida. Él sabía de la existencia de los seres humanos creados por la palabra de Dios en el día sexto de la creación. Esto ya he explicado formalmente en el tema anterior, donde hablamos acerca de las dos creaciones, la creada por la palabra de Dios y la hecha por las manos de Dios. Los hechos por las manos de Dios son sus hijos, Adán y Eva.
y por lógica su descendencia o su linaje. Estos se les conoce como los hijos de Dios, según Lucas 3:38, los cuales posteriormente se volvieron a mezclar los hijos de Dios con los hijos de los seres humanos en Génesis 6:1 y 2. Deseo explicar un poco este versículo bíblico, porque este versículo bíblico, ya que muchos teólogos suponen que los hijos de Dios que aquí hace mención son ángeles que se materializaron y que tuvieron relaciones sexuales con los seres humanos. Esto desde luego que no es así, ya que los hijos de Dios lo registra el médico Lucas en su capítulo 3:38. Los hijos de Dios son los descendientes de los formados por la mano de Dios. Estos son los hijos de Dios, y les recuerdo que ningún ángel puede multiplicarse. De ser así, ¿cuántas señoritas quedarían embarazadas actualmente y sin saber a ciencia cierta quién es su padre? Ya que nuestro Maestro y Señor, el Cristo de Dios, dijo que los ángeles no se casan ni se dan casamiento. También dicen que los ángeles son los que perdieron su depósito, y dice que fueron a prisiones de oscuridad, pero realmente no está hablando de los ángeles caídos, sino que está hablando acerca de los apóstatas que no guardaron su depósito, o sea, el depósito del Espíritu Santo, porque nosotros somos vasos de honra y hay vasos de deshonra. Entonces, aquel que no guarda su depósito, o sea, su alma, su cuerpo y su espíritu, como un templo del Espíritu de Dios, así como le pasó al rey Saúl, que no guardó el depósito de Dios. Esos son seres apóstatas que se fueron a prisiones de oscuridad para ser juzgados en el gran juicio del día final. Nada que ver con los ángeles caídos que tuvieron relaciones con los seres humanos. Eso es totalmente erróneo. Por tal motivo, desapruebo la tesis del teólogo que haya pregonado que los hijos de Dios son los ángeles. Quiero aclarar que ninguno de sus ángeles son hijos de Dios. Ellos son creación de Dios, creados por la palabra de Dios, como fueron creados los seres humanos, los del capítulo 1, 26, 27 del libro de Génesis. Otros, aún más cerrados, dicen que Lucifer era hijo de Dios, basándose en un texto del libro de Job, en donde dice que se presentaron los hijos de Dios delante de Dios, y entre ellos venía Satanás. Y Dios le dijo: ¿de dónde viene Satanás? Y para descartar eso, voy a poner un ejemplo claro. El ejército mexicano se presentó delante del presidente de la República Mexicana, y dentro de ellos venía Julio César Ponce Martínez. Quiero decirles que yo no soy militar, pero yo también me quiero presentar delante del presidente de la República Mexicana para acusarlos de su mala conducta, ya que Satanás tenía acceso ante Dios para acusarnos, porque nuestros pecados no eran borrados, sino cubiertos. Pero hoy en día Satanás ya no tiene derecho de acusarnos, porque la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Fueron sepultados hasta lo más profundo de la mar, y nunca más se acuerda de uno solo de ellos. Antes solamente los pecados eran cubiertos, pero ahora son borrados totalmente. Luego entonces queda descartado que los hijos de Dios no son ángeles. Solo los hijos de Dios eran los descendientes de Adán, el hombre y su esposa Eva, la cual era una mujer. Pero hoy en día los hijos de Dios son los engendrados por el Espíritu de Dios a través del segundo Adán, el cual es Jesucristo, y los hermanos de Jesucristo. Y en cuanto a los primeros hijos de Dios, estos son seres espirituales con el Espíritu de Dios en ellos, y los creados por la palabra de Dios son creación de Dios. Estos son los seres humanos con alma, cuerpo y espíritu,
pero sin el Espíritu de Dios en ellos. Por eso se molestó Dios con sus hijos, porque dejaron de andar en el Espíritu para andar en la carne. Dijo Dios: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne. Por eso dice en el libro de Romanos 8:1: ahora pues no hay más condenación para los que están en Cristo Jesús, no para los que andan conforme a la carne, sino para los que andan conforme al Espíritu. El primer Adán o primer hombre era humano y participante de la naturaleza divina, porque él tenía el Espíritu de Dios. De igual manera, el segundo Adán, el cual es Jesús, él era divino, o sea, espiritual, pero participó de la naturaleza humana o terrenal. Y nosotros también, según lo declara el apóstol Pedro, somos participantes de la naturaleza divina o celestial, lo cual es lo mismo. Segunda de Pedro 1:4, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Pero Jesús no anduvo en la carne, ya que Jesús sepultó a la vieja naturaleza para ya no andar más en lo que le restaba vivir en esta tierra. Aunque él vivía en la carne, no militaba conforme a la carne. De igual manera nosotros, los que hemos nacido de nuevo, los que hemos sido engendrados por el Espíritu de Dios, aunque vivimos en la carne, no militamos conforme a la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. El apóstol Pablo nos dice que ya no andemos conforme a la carne, sino que andemos conforme al Espíritu, o sea, en Dios, porque Dios es Espíritu. Así como Jesús estaba en Dios y Dios en Jesús. Entonces, ¿de dónde tomó esposa Caín? Caín tomó por esposa a la hija de un ser humano. Caín, cuando se fue al oriente, encontró a la que tomó por la esposa. No fue descendiente de su padre, sino de la raza humana creada por la palabra de Dios en el día sexto de la creación. Por eso Caín se expresó para con Dios de tal manera, diciendo: grande es mi castigo, y hoy me echa de tu presencia, y cualquiera que me hallare, me matará. Y cuando dice que Caín se fue al oriente, encontró a la que tomó por esposa en el territorio de Nob, cabe aclarar que la palabra Nob no es ninguna persona en especial, sino que Nob significa errante o fugitivo, errante de la presencia de Dios y fugitivo por haber matado a su hermano Abel. De igual manera, los israelitas le pusieron por nombre Mara a las aguas porque eran amargas, no porque así se llamara cuando ellos la tomaron de esas aguas, sino que al tomarla le supo amarga y por eso le llamaron Mara. Muchas personas dicen que Caín tomó esposa a una de sus hermanas. Eso no es así, porque dicen las escrituras que pasado un tiempo determinado volvió a tener relaciones sexuales con su esposa Eva, y después de ello nació Set. Y de la descendencia de Adán, el hecho por las manos de Dios, empezaron a invocar a Jehová, no de la descendencia de Caín, el caído. Su siguiente caída de Caín fue al mezclarse con la raza humana. Muchas personas cuestionan a Dios el por qué no aceptó la ofrenda de Caín y la de Abel sí fue aceptada por Dios. Esto es porque Dios, desde el momento que Adán y Eva pecaron, Dios trazó el plan perfecto de salvación mencionado en Génesis 3:15, y a partir de ahí Dios les mostró el camino de cómo debía ser para redimir sus pecados. Y con respecto a esto, Dios fue el que hizo sacrificios de animales para mostrarles
que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Y por este motivo que la ofrenda de Caín no fue acepta por no ofrecer sangre para la remisión de sus pecados. Y eso hoy en día ya tuvo cumplimiento en Cristo Jesús, porque todo era sombra de lo que había de venir. Y a muchos les pasa lo de Caín hoy en día. Creen que con sus buenas obras ellos serán justificados, pero el único sacrificio acepto ante Dios es Jesucristo y el derramamiento de su sangre para la remisión de nuestros pecados. Concluimos en que Caín no se casó con ninguna de sus parientes descendientes de su padre, como algunos suponen, ya que Caín dice claramente en la Biblia que él salió delante de Jehová y se fue al oriente, y en el territorio de Nob encontró la que tomó por esposa. Y además él dijo: cualquiera que me hallare me matará. Después que Caín mató a su hermano Abel, habiendo vivido Adán 130 años, engendró un hijo a su semejanza conforme a su imagen y le puso por nombre Set. Luego dicen las escrituras que cuando Set llegó a la edad de los 105 años, engendró a su primer hijo llamado Enos o Enos. Por tal motivo, desapruebo la posibilidad que Caín haya tomado una de sus hermanas. Para empezar, Caín ya había sido cortado del pueblo de Dios, como el pueblo de Dios descendiente de Abraham. Tienen prohibido mezclarse con seres incircuncisos del prepucio, y todo aquel que pertenecía al pueblo de Dios y no era circuncidado, por tal motivo era cortado del pueblo de Dios. No eran contados como pueblo de Dios si no tenían la circuncisión del prepucio. Por ese motivo no podían dar sus hijas en casamiento con un incircunciso. De igual manera, Caín fue cortado dentro del pueblo de Dios para jamás volver a tener comunión con el linaje santo de los hijos de Dios. Bendiciones. La paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, sea sobre cada uno de ustedes. Amén. Hasta el próximo video, donde hablaremos acerca de los gigantes. Contáctanos al correo electrónico juliocesar.pomar@gmail.com o al teléfono 961-119-4496 o en nuestra red social en Facebook Julio César Ponce Martínez. Suscríbete a nuestro canal de YouTube Bajo la Sombra del Omnipotente.